Entramos a nuestro año de la multiplicación. Tema de hoy, como lo dijimos al principio, claves para la multiplicación. Anótelos ahí. Va a aprender unos claves importantísimos, determinantes, y lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Una historia extraordinaria, maravillosa, muy conocida por todos, pero cada vez que te acercas a la Biblia ya te permite encontrar esas claves. Cuando hablamos de multiplicación, estamos hablando de bendición, estamos hablando de salud, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de abundancia, estamos hablando de prosperidad. De hecho, cuando el Señor le da la bendición a Adán y a Eva en Génesis capítulo 2, le dice que se multipliquen. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Abraham le dice: y te multiplicaré. En Deuteronomio la Biblia dice: y serás multiplicado. Jesús dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces, a pesar de que estés viviendo momentos difíciles, yo sé que Dios va a multiplicar, va a bendecir, va a restaurar, va a sanar, va a prosperar tu casa. Lucas capítulo 5 versículo 1 nos dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, dice la palabra del Señor, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice el versículo 2: y vio dos barcas Jesús que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, dice, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Note eso, habiendo descendido. Ellos ya no estaban en la barca, estaban allí lavando las redes, cosiéndolas, porque fue una mañana triste, fue toda una madrugada sin frutos, sin resultados. No tenía ni para llevar el desayuno a la casa, ni mucho menos el almuerzo, ni pescaditos para vender y llevar a su casa. Esta es la famosa historia de la pesca milagrosa. Versículo 3 dice: entrando en una de aquellas barcas Jesús, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra de un poco, y sentándose en ella, dice, desde la barca enseñaba a la multitud. Quiero que tenga en cuenta esa frase: y enseñaba a la multitud. Había una multitud sedienta de la palabra de Dios, había una multitud sedienta del mensaje. De eso el texto dice que la multitud se acercaba a Jesús y se agolpaba para oír la palabra. Ahora Jesús se monta en una de esas dos barcas, una de ellas es la de Pedro, y a la multitud le predica. Note que hay una multitud de personas para predicar, para bendecir, para llevarle la palabra. Hay una multitud sedienta por recibir salvación, sanidad, restauración, y tú y yo estamos puestos en un país, en una ciudad donde tenemos una multitud de gente que bendecir. Pero así como hay una multitud de gente para bendecir, Dios te va a bendecir de forma multitudinaria. Dios va a multiplicar tus recursos para que vayas a las multitudes, para que prediques donde hay necesidad. Ahora dice el versículo 4 de Lucas 5, mira cómo se pone de bueno. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Me llama la atención, Jesús sabe que tuvieron una mala noche, una mala madrugada, que estaban todos moreteados del frío, que tenían sus deditos arrugados, que tenían hambre, que tenían sed, que les había ido mal, que estaban preocupados. Pero Jesús termina de bendecir las multitudes, predicar a las multitudes, y luego ahora se determina a hablarle a Pedro y a decirle: Pedro, yo quiero que ustedes boguen mar adentro y que ustedes hagan algo especial. Claro, esto a ellos les parece muy extraño, porque le dice: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar, cuando ya lo habían hecho. Pero aquí van a empezar a desarrollarse en las claves. Quiero que esté muy atento a la lectura para que mire dónde están las claves de la multiplicación, es decir, de nuestra bendición. Versículo 5, mira lo que dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me llama la atención porque dice: toda la noche hemos estado trabajando. Me gusta esta actitud de Pedro, trabajo. Pero le dice: y toda la noche lo hicimos, pero en tu palabra echaremos la red. ¿Qué fue lo que cambió la forma de pensar de Pedro? Un momento de escasez, no había ni un pescadito en la barca, pero aquí van a cambiar las cosas. Versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Escuche eso, había multitud de pescados. El Señor había multiplicado esa pesca. Recuerde, habían llegado sin un pez, pero ahora no tenían ni uno, ni dos, ni tres, tenían cientos y cientos, de manera que la barca se hundía, dice el versículo ahora adelante, se hundían las dos barcas, la red se rompía. Aquí yo veo multiplicación, aquí yo veo bendición. Hay un paralelo entre la multitud que Jesucristo está predicándole, pero hay un paralelo entre la multitud que Jesús le está dando a Pedro por haber hecho caso, por haber obedecido, por haber creído. ¿A dónde estarán las claves? ¿Dónde se encontrarán las claves de la multiplicación? Espérese un momentico, ya vamos para allá. Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínate la bendición de Dios, de tal manera que te hundes. Así bendice Dios, de forma que la nevera quede súper llena, de que la alacena quede llena, que tengas una salud extraordinaria, que tengas finanzas para ahorrar, para invertir. Esa es la bendición del Señor. No obstante, cuando el Señor dice en Malaquías 3:10, dice que seamos obedientes, por ejemplo, en el diezmo, y la bendición vendrá hasta que sobre y abunde. Eso es lo que quiero traer a tu mente, que tengas en cuenta que Jesús siempre multiplica. Versículo 8 dice: viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él se dio cuenta de que no había creído, pero que el milagro le hacía entender lo que Dios podía hacer. Versículo 9, muy atento, dice ahí: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Note, no solamente de Pedro, de todos. Encantador esto. Hay una multitud que escuchó la palabra, recibió milagros, recibió sanidad, pero ahora Pedro tiene la multitud de pescados. A mí me encanta porque Jesús está tanto interesado por la salvación de las almas como por la provisión del cuerpo. Jesús está tan interesado como llevar la palabra, como bendecir al necesitado, al que trabaja, al que la lucha, al que la suda. Ahí está el Señor también para multiplicar sus bendiciones y la obra de sus manos. Versículo 10 dice: asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora te haré pescador de hombres. Aquí pasó a otro nivel. Ahora pasaba de pescar, de sacar pescados, ahora pasaba a las multitudes, a traer miles y miles de personas a Jesucristo. Ahora, esta enseñanza tiene que ver con que las multitudes nos esperan. A Jesús predicaba a las multitudes. Ahora Pedro, no solamente sacarás peces, vas a ir a las multitudes a predicar, porque el mundo es así, como un mar, como un río. Hay muchos peces necesitados. Entonces el Señor llama a Pedro a que vaya a pescarlos, a predicarle. Dios va a bendecir tu casa, tu familia, tus finanzas, tu salud, para que vayas a las multitudes. Pero no te preocupes, Él multiplicará tus finanzas, tu economía, tus recursos, a fin de que también le pueda servir. Esa es una muy buena noticia. Versículo 11, y terminamos la lectura, y dice: y cuando lo trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Uno pensaría, bueno, ya tienen las dos barcas llenas, ahora le dan un abrazo a Jesús, el besito a Jesús, chao Jesús, muchas gracias. Sino que ellos son supremamente inteligentes. ¿Sabe qué hacen ellos? Dejan todo. Por lo que estaban trabajando toda la noche, lo dejaron todo. Ahora, quiero que usted entre en algo muy importante, en que anote allí las claves de la multiplicación. Número 1, anótela por favor: la entrega. Anótelo ahí, la entrega. Necesito que entiendas esto de una forma especial. Cuando Jesús llegó, dice el texto, a la ribera allí del río en Genezaret, dice el texto que cuando él ve dos barcas, por supuesto le pide permiso a Pedro y a Juan, y dice: ¿me pueden prestar esas barcas, por favor? Porque necesito entrar en una de ellas, porque hay una multitud que me espera. ¿Y sabe qué hace Pedro? Le entrega su barca. La primera clave para la multiplicación es la entrega total. Me encanta eso. Si quieres que el Señor empiece a multiplicar, cuando hablamos de multiplicar, entiéndase salvación, sanidad, economía, hijos bendecidos, familia bendecida. Le entregó la barca. Tú y yo debemos de entregar nuestra barca. ¿Qué representa la barca ahí? La barca representa
nuestra vida, nuestro corazón. La barca representa nuestra familia, la barca representa nuestros tesoros, la barca representa lo más preciado. ¿Qué era lo más preciado de Pedro? Su barca, su medio de trabajo, su medio de sustento, su medio de bendición. Su corazón, su vida, su tesoro estaba en la barca. Entrégala hoy a Él. Es el primer principio de multiplicación, que nos entreguemos 100% a Él. Entrega tu tiempo, entrega tu corazón, entrega tu vida, entrega tu ser a Jesucristo en esta noche. Es muy bueno que lo hagas para que empieces a vivir esa multiplicación, esa bendición en tu vida. Entrega total. Me encanta eso. La pregunta que te tengo en esta primera clave es: ¿qué debes de entregarle al Señor? A veces no le entregamos en un cuarto del apartamento y no le entregamos todo. Entrégale hoy todo a Jesús. Ríndete a Él como Pedro lo entregó, lo más valioso. Número dos, la segunda clave es la obediencia total. Escúchame esto: obediencia total. El versículo 3, el Señor Jesús, dice el texto, que le rogó a Pedro que apartara un poco la barca de la orilla, y que la apartara. Dice: por favor, ustedes la pueden apartar, la pueden mover. Y dice el texto que él se sentó allí a enseñar a las multitudes. El segundo principio, la segunda clave, quiero decir, es la obediencia total. Pedro hubiese dicho: mira, Señor, ya te entregué la barca, ahora úsala como tú quieras. No, sino que ahora se vuelve el piloto de Jesús, el chofer de Jesús, el que iba a direccionar la barca. Una vez tú entregas tu corazón, no es suficiente. Es necesario, en segundo lugar, obedecer al Señor. La palabra del Señor dice, por ejemplo, en Deuteronomio 28: todas estas bendiciones vendrán sobre ti si obedeces la palabra de Dios. Toda promesa en la palabra del Señor está capturada, está fusionada, está amarrada a la obediencia. Obediencia es hacer caso. Obediencia es decirle: Señor, sí, yo lo haré, lo voy a hacer. Obediencia es hacerle caso al Señor cuando nos dice: diezma, sirve, perdona, ora, ayuda, bendice a otros, ayuda a los demás. Obediencia es lo que el Señor está pidiendo. Mira, pero una obediencia, escúchame esto, una obediencia sin límites con el Señor. Una obediencia, pero no tiene que ser una obediencia condicionada. Si el Señor me bendice, obedezco. Si el Señor me da, obedezco. Él es el Rey de Reyes. Jesucristo es el Señor de señores. Él es el Dios del universo, el que lo creó todo. La barca le pertenecía a Jesús porque Él es el dueño del universo, pero el Señor no la pide como quien le pertenece por creador, sino sabe que Pedro es el mayordomo. Ahora, no le obliga a que mueva la barca, le ruega. El versículo 3 dice: y le rogó. Dice: me haces un favor, Pedro, puedes llevarme un poquito más allá para yo predicar. Y Pedro dijo: listo, Señor, yo lo voy a hacer. Qué lindo que el Señor espere de nosotros una obediencia de corazón, una obediencia sin límites, una obediencia que no sea condicional, una obediencia de todo nuestro ser, que no esperemos hasta que Él nos bendiga. Pedro no dijo: si me llenas la barca de pescados, te obedezco. Si veo que llegan los pescados a la orilla, te obedezco. No, Él obedece, escucha, Él obedece antes de la multiplicación, Él obedece antes de la bendición, Él obedece antes de ver la abundancia. Si tú quieres ver la abundancia en tu casa, obedece al Señor. Si Él te dice: vive en santidad, si Él te dice: me estás desobedeciendo en esta relación, en este negocio, derriba todo eso, quítalo y empieza a obedecerlo de todo corazón. Primera clave, recuerda: entrega total. Segunda, obediencia total. Número 3, hablemos del trabajo. El trabajo esforzado y diligente. Jesús le dijo en el versículo 4: Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y el versículo 5 le dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Tercera clave: trabajo. Amados, las cosas no van a llegar solo por un milagro. Uno quisiera chasquear los dedos, pedir que el Señor enviara el pan de cada día, como hacemos la oración, ¿no? Señor, danos el pan de cada día. Pero Dios jamás va a limitar tus dones, tus talentos, tus habilidades,
claves. No es para que nos quedemos en el apartamento o en la casa encerrados, esperando que llegue el milagro. Jesús hizo el milagro, pero también dependía, llamémoslo así, dependía del trabajo de Pedro. Jesús hubiese chasqueado los dedos así: peces, suban a la barca. Jesús lo hubiese hecho, créame que sí. Le hace caso el aire, el viento y el mar. Pero le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro, es decir, más hacia el fondo, echen las redes y pesquen. Jesús te dice: tienes que seguir bogando adentro, tienes que seguir esforzándote, tienes que seguir trabajando, siendo diligente. Si tienes un buen empleo, mira, sé el primero en llegar. Si tienes un proyecto, madruga a desarrollarlo. Si tienes un proyecto de trabajo al día que tienes que salir y exige de ti esfuerzo, trasnocho, hay que hacerlo. El Señor multiplicará tu bendición económica, el Señor multiplicará tus finanzas, pero hay que trabajar. Hay que ser diligentes, hay que ser trabajadores incansables, hay que ser hombres y mujeres esforzados, valientes, hay que ser disciplinados en el trabajo. Hay trabajos duros, difíciles, son temporales. Hay momentos donde hay que meterle toda la galla, todo el esfuerzo, no importa. El trabajo es digno. Es más, el trabajo lo creó y lo hizo el Señor. Recuerda, entre los 10 mandamientos dice: un día descansarás y 6 trabajarás. Entonces, ánimo, va a venir la multiplicación, pero sigue trabajando inteligentemente en ese trabajo. Ahorra, diezma, sirve al Señor. Pero una palabra que a mí me saltaba leyendo este texto hoy, precisamente hoy que lo leía y lo releía, el Señor me decía: hay algo que no he quitado y que la gente cree que llegará por ósmosis o llegarán los millones a la puerta de la casa. Tenemos que trabajar. El trabajo es digno, el trabajo representa a Dios, el trabajo dignifica a las personas. El trabajo es una bendición. Así que si no trabajas, no vendrá la multiplicación. Si trabajas, te aseguro que encontrarás la oportunidad donde el Señor hará el milagro. Bueno, ve a la oficina, ve al lugar de trabajo, a tu local, a tu empresa, y sigue trabajando. Y en ese medio del trabajo, en ese medio del desarrollo, el Señor va a multiplicar, el Señor va a hacer el milagro. Que tú puedas decir: mira, empecé un nuevo año trabajando fuerte y comienzo a ver mejores ventas, me subieron el salario, se abrió una mejor puerta, en la empresa me dieron un ascenso, pero porque allí había o hay un trabajo diligente, esforzado, dedicado y perseverante. Tercera clave, el trabajo. Número 4, la cuarta clave para multiplicar es la fe. No podemos dejar la fe a un lado. Ojo, ni el trabajo omite la fe, ni la fe el trabajo. Cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, mira, le dice así, a mí me gusta porque lo llama con respeto, le dice maestro, porque ya había escuchado la palabra, porque las multitudes se acercaban a escucharlo. Y aquí le dice: Señor, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado. Pero aquí hay una frase que hace que resucite la fe de Pedro. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Eso es importante. ¿De dónde se agarra la fe? Escucha esto y anótalo. La fe se agarra de la palabra de Dios, porque la Biblia nos habla del poder de Dios, que el Señor creó el universo, el ser humano, que el Señor hace milagros, porque la palabra de Dios habla de las promesas que Él nos da. Él es nuestro pastor, nada nos faltará, Él proveerá hasta que sobreabunde, Él dará de acuerdo a nuestras necesidades, el Señor abrirá los cielos y derramará bendición. Allí hay un factor y específicamente una clave: la fe. La fe tiene que estar agarrada de la palabra de Dios todos los días. Le animo a que lea la Biblia todos los días. Leyendo la Biblia, conoce a Dios, conoce sus palabras, conoce sus promesas, conoce el poder de Dios. Y lo interesante, la fe hace que esté conectado con Dios. No te puedes ir al trabajo sin creer que Dios te va a proveer, sin creer que Dios te va a dar la sabiduría, la sagacidad, la inteligencia, la estrategia. Vete a tu trabajo mañana o esta noche, pero con fe. Vas a levantarte y decir: bueno, Señor, esta noche o esta mañana voy a trabajar y voy a tener unas mejores ventas, se me va a abrir una puerta en este empleo, tú vas a hacer un milagro allí, vas a tocar el corazón de esas personas. Escúchame esto: la fe no puedes desconectarla. Casi que el trabajo, la tercera clave
clave que es el trabajo me conecta con lo secular, con mi cultura, me conecta con mi empresa, pero la fe me conecta con Dios. Si el trabajo me conecta con mi alrededor, la fe no me deja soltarme de la mano de Dios, porque sí necesitamos el componente de la fe, la clave de la fe, y esa fe es creer que Dios es poderoso, creer que Él existe, creer que Él te respalda, creer que Él está contigo en esos momentos difíciles. La fe te lleva a conectarte con Dios, la fe te lleva a no soltar ese trabajo, a no soltar ese proyecto, a no soltar ese propósito, porque le crees a Dios. Esa es la cuarta, y hay muchísimo para hablar de la fe. Recuerde que Abraham fue bendecido por la fe. Recuerde que Jesús dice: al que cree todo le es posible. Recuerde que Jesús dice, o más bien el autor de los Hebreos dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí me encanta porque está conectada la entrega, que es la primera clave, le entrega la barca. Número 2, le obedece a Jesús, mueve la barca. Número 3, allí hay trabajo arduo de Pedro. El Señor no dice: quédate quieto, Pedro, que los peces saltaran a la barca. No, Pedro, vamos a seguir trabajando, que en el trabajo encontrarás la multiplicación. Pero la cuarta clave que nos habla de la fe, para que diga: tus esfuerzos y tu trabajo mezclados con la fe hacia el Señor traerán la multiplicación. Y número 5, hablemos de la relación permanente con Dios. Escúchame esto. En el versículo 11 del capítulo 5 dice: cuando trajeron a tierra las barcas, recuerda que las dos barcas estaban llenas. Las dos barcas estaban que se reventaban y las redes se estaban rompiendo. Y uno diría: Pedro, vas a llevar multitud de pescados a tu casa, vas a ir a la plaza, vas a ir al Abastos de Jerusalén y vas a vender un montón. Pero ellos lo dejan, y dice el texto: dejándolo todo, le siguieron. Me fascinó esa última frase: dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabe cómo le llamé a esta clave? Una relación permanente con Dios. Aquí fallan muchas personas, se lo aseguro. Mira, hay personas que entregan su vida al Señor, bien. Hay personas que empiezan a obedecer a Dios, súper bien. Número 3, son diligentes en el trabajo. Número 4, tienen una fe extraordinaria, creen en el poder de Dios, en la palabra, la confiesan, caminan por fe. Pero hay algo que les falta: abandonan la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de servir. Cuando ven toda la abundancia, se apartan de Dios. Cuando no tenía nada, Pedro lo entrega todo, pero ahora que lo tiene todo, vuelve a dejarlo para seguir a Jesús. Aquí es donde muchos tendrían el éxito de la multiplicación de sus bendiciones, porque es que lo dejan todo y le siguen. La clave, más que entregar, que obedecer, que trabajar y tener fe, es la relación permanente con Jesús. Ok, Pedro dijo: si me pudo llenar 2 barcas, yo no me quedo con 2 barcas llenas, yo me voy con el multiplicador, yo me voy con el que me bendice. La gente se abraza del milagro y abandona el que hace el milagro. Yo te invito en esta noche a que sigas a Jesús. Jesús hace un llamado así. Dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Muchos entraron en este año diciendo: Señor, contigo para las que sea. Pero ojo, una relación constante, perseverante, diligente, insistente con Dios todos los días. Me refiero a orar todos los días. Hago alusión a que te congregues. Hago alusión a que le sirvas. Hago alusión a que sigas buscando su presencia, a que Dios sea lo primero en tu vida. No las 2 barcas llenas, sino que Jesús sea el primero en tu vida. Esto le pasa a muchas personas que llevan decenas de años supuestamente siguiendo a Jesús, pero apenas llega una gotica de bendición, se apartan por meses, algunos por años, y regresan cuando sus barcas están vacías. Mira, si hay que dejar algo en algún momento que es tan bonito como que brilla para seguir a Jesús, déjalo, porque seguirás adelante y en el camino el Señor va a multiplicar, va a bendecir
todo lo que tú necesites, que reciba la bendición del Señor. La quinta, una relación permanente con Jesús. No la abandones, cultívala, haz que crezca, haz que se fortalezca a través, ya te lo dije, de la Biblia, de la oración, del servicio, del ayuno, de estar en un grupo de crecimiento, de estar atento a lo que el Señor nos pida. Una relación maravillosa con Jesús. Te repito las 5 claves para la multiplicación: una entrega total. Número 2, una obediencia sin límites, un trabajo diligente, una fe que no debe menguar nunca, y por supuesto una relación permanente con el Señor. Este milagro termina así. Termina diciendo que ellos siguieron al Señor. Vamos a orar en esta noche, porque sé que el Señor Jesús va a administrar tu vida, va a multiplicar lo que ha escaseado. Aquí hay una figura en Pedro. Pedro nos muestra que llevamos algunos meses o años trabajando y nada hemos logrado. Pero llega un momento, Jesús, y cambia todo. Cambia la atmósfera, cambia las circunstancias. Ojo, mis ojos me dicen como Pedro: Señor, ya he trabajado, ya he servido, estoy mojado, estoy hasta moreteado de la noche de trasnocho, del frío, de la noche, del agua. Pero el Señor Jesús llega en el momento preciso y no deja a Pedro llegar a la casa sin un pez, sino que cambió completamente su historia. Como el Señor, y lo dije al principio, lo repito, Él predicó a una multitud, escúchame, pero también bendijo y multiplicó y le dio una multitud de pescados a Pedro. Hay 2 multitudes. La primera que me dice: hay una multitud sin Cristo, necesitamos ir a predicarles. Y la otra verdad: Dios va a multiplicar, a bendecir todas las áreas de mi vida, no importa las circunstancias. Él sabe lo que yo necesito. Sigue caminando con Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todos aquellos que están conectados en este momento especial. Y te pido, Padre, que traigas sobre sus vidas fortaleza, fuerza. Trae sobre sus vidas liberación, trae sobre sus vidas restauración, Señor, y trae sobre sus corazones, Señor, fortaleza en este momento especial. Te quiero suplicar, Señor, aquellos hombres y mujeres que están cansados, cansadas, porque han trabajado por meses, por años, Señor, en su salud, en su economía, han trabajado con toda la fuerza y la intención de sacar adelante un hogar, una empresa, unos hijos, un proyecto, y como que están cansados. Y estamos iniciando este año, Padre, y te pido por ellos que en esta noche les des la fuerza, la que tuvo Pedro, Señor. Entregó su barca. Lo que hizo Pedro, Señor, que obedezcan. Lo que hizo Pedro, seguir trabajando y no menguar. Lo que hizo Pedro, creer, tener fe. Y lo que hizo Pedro, Señor, seguirte, seguir tu caminar, seguir tus pasos y no quedarse con la bendición, sino seguir aquel que bendice. Te pido por aquel que está queriendo tirar la toalla y apenas inicia el año. Quiero pedirte por aquel que está iniciando este año con toda la expectativa, pero en el nombre de Jesús te pido porque lo fortalezcas, lo levantes, traigas fortaleza, traigas sanidad, traigas un milagro especial a sus vidas. Oro, Señor, por aquellos que están conectados. Yo sé que verán en diferido, yo sé que verán esto en una grabación, pero no importa el momento. Allí ellos reciben sanidad. Allí tu mano de poder les da fuerza, sabiduría, estrategia, inteligencia para sacar adelante su vida, su familia, su empresa, sus proyectos. Porque tú nos has dicho que nos multiplicarás, que traerás bendición hasta que sobre y abunde. Porque tú, Jesús, nos has dicho que has venido a darnos vida y vida en abundancia, y esa vida en todas las áreas la recibimos. Vida que podemos experimentar en la salud, en la economía, en la eternidad, en la familia. Hoy hay milagro de multiplicación. Hoy declaro, hoy pido por tu palabra, Señor, que hay milagros en esta noche, que hay multiplicación, que ellos verán que se multiplicarán, Señor, los contratos, que se multiplicarán sus ahorros, que las inversiones que harán se van a multiplicar de tal manera que ellos verán tu gloria, que la salud de ellos, Señor, se va a mejorar un 100%, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
amén. Que el Señor los super bendiga. Recuerda las claves de la multiplicación. Envía esta charla a tus amigos, tu familia. Vuélvela a escuchar, anótelos, aplícalos, vívelos, y te aseguro que vamos a vivir lo que el Señor hizo con Pedro: multiplicar los peces, es decir, recibir bendición hasta que sobreabunde. Nos vemos este domingo en el templo a las 10 de la mañana. No te olvides inscribirnos ahí. Quiero pertenecer a un grupo de crecimiento, quiero estar en el discipulado, quiero pertenecer al ministerio, quiero servirle al Señor. Un gran abrazo. Les habló el pastor Andrés Euse y estoy para servirles. Chao, bendiciones, buena noche.